hablar de redacción es hablar de algunas disciplinas, obviamente, que están presentes en la parte de lingüística, en comunicación social y etcétera, que son parte y herramienta necesaria para poder redactar de la mejor manera posible. A esto, obviamente, paralelamente, es importante sujetarnos a ciertas normas de aprendizaje, ¿no? Que ayuden y regulen un poquito la redacción. Las normas, en todo caso, para la redacción estarán como pues lo está un semáforo para una movilidad, ¿no? Nos darán las directrices, ¿ya? Nos darán las directrices y nosotros en función a eso, pues conducimos una movilidad en función a estas directrices que tengamos. Y así, similar, vamos a tener el tema de lo que son las normas de redacción, ¿no? Lo que nos van a dar es las directrices, de qué manera tenemos que escribir, cómo tenemos que escribir, ¿no? Pues el uso en esta parte, en la parte grafemática, en la parte morfológica, etcétera. Nos van a dar esas directrices. Es necesario, sí, aprender las normas, pero esas normas lo que nos permiten es regular. En todo caso, nosotros como escritores somos los que pues definimos cómo vamos a exponer nuestros textos. Como decía Howard Becker, pues la redacción va a ser un constante proceso de práctica, donde nosotros a medida que vamos ejercitando la redacción, pues iremos reduciendo las brechas de dificultades que tengamos. Eso dice Howard Becker, ¿no? Howard Becker dice, escribe tan rápido como te permita tus dedos. Eso nos dice, ¿no? Eso. Escribe tan rápido como te permita escribir tus dedos y no importa, dice Howard Becker, no, escríbelo. Pero algo que no debemos olvidar es que la redacción es un proceso, ¿ya? Donde pues vamos ajustando. Y a veces creo que ahí es donde tenemos dificultades, ¿ya? O sea, pensamos que lo que estamos escribiendo pues está a la pulcritud posible, ¿no? Es decir, lo más claro posible a la primera. Y a veces lo que nos faltan, incluso en la educación ¿no? superior, a lo que veo es que no le damos una revisión a nuestros documentos y lo que escribimos, ¿no? Y cuando no damos una revisión, damos lugar a, pues, a cometer diferentes errores. Uno, pues, porque tenemos que sincronizar lo que pensamos, lo que intentamos escribir y lo que estamos escribiendo y lo que la mente está pensando. Por lo tanto, a veces podemos tener dificultades, ¿no? Ahí, pero en la corrección, en la revisión, podemos ir ajustando eso. Y la redacción debería ser eso, como dice Robert Becker, ir limando, como alguien de ustedes, ¿no? René creo lo dijo, ir limando esa parte, ir corrigiendo. ¿Por qué poner esta palabra y no otra? Ah, eso a veces no nos ponemos a pensar, ¿no? ¿Por qué usar esta palabra? ¿O por qué tan cercano es esta palabra a diferencia de las otras? ¿Qué tan claro nos permite exponer el mensaje que nosotros queremos transmitir? ¿Ya? Y en todo caso, la redacción siempre va a ser personal e individual. ¿Ya? Por, aquí hay ahí, ¿no? Porque uno es el arquitecto, ¿no? De lo que desea transmitir. Por un lado están las normas, ¿no? De redacción. Por el otro lado también están lo que nosotros buscamos transmitir, ¿ya? A nuestros lectores. Y eso es un punto fundamental y claro para nosotros adentrarnos en el proceso de redacción. ¿Por qué es importante ejercitar la redacción? ¿Por qué? Miren, cuando nosotros tenemos una comunicación, en este caso con otra persona cara a cara, pues intervienen muchos factores, ¿no? Uno, nos estamos viendo, la otra persona puede escuchar el tono de mi voz, ¿no? El tono de mi voz, el timbre de mi voz, puede ver cómo muevo mis manos, ¿no? Ejercito el movimiento, entonces puede ver incluso el movimiento corporal, todo aquello tiene acceso cuando hay una conversación, llamémosla así, personal. Entonces, cuando hay esa comunicación personal, tenemos acceso a toda esa información, pero cuando nosotros hacemos una exposición escrita, no le proporcionamos más que el texto escrito para que el lector entienda lo que nosotros estamos exponiendo. Ahí es, ¿no? La diferencia. Por lo tanto, nosotros necesitamos sumergirnos y usar las normas de redacción correctamente a fin de que la otra persona entienda
ese contexto, entienda el mensaje que nosotros estamos transmitiendo. Y esto, por ejemplo, es muy fácil, ¿no? Decir en tono irónico, ¿no? Con la otra persona, ¿no? Y le digo, no, eres un tonto, le digo, ¿no? ¿Cómo vas a pensar eso? La otra persona, por mi timbre de voz, por la forma en que lo digo, entiende que yo estoy bromeando, ¿no? Entiende que yo estoy bromeando y el otro lo toma, sí, tú también, así. Pero fijaros en un texto escrito, escribirlo por WhatsApp, por ejemplo. Eres un tonto. La otra persona, ¿cómo sabemos realmente que lo va a entender tal como nosotros estamos haciendo en un tono humorístico o lo estamos mencionando de forma muy real, ¿no? Muy en serio, como quien diría? Entonces, la redacción para que se entienda en ese contexto va a ser importante sujetarnos a ciertas normas y esas normas que regulen tanto al que lee como al que escribe, ¿no? Ese es un punto importante y por esa razón, pues necesitamos ejercitar este proceso de redacción para que lo que pienso transmitir a la otra persona se entienda.